Hola amigos, buenas noches. Bueno, tenemos ahora, ya dentro de poco, la publicación de la tasa de interés del dólar australiano. Como podemos ver acá en estos calendarios, a través de estos calendarios económicos, podemos acceder a la relación de las noticias que afectan de manera directa a cada una de las divisas correspondientes a cada país. Tenemos, por ejemplo, en este calendario, hoy lunes 6 de febrero, 10:30 de la noche, hora de Colombia, la publicación de la tasa de interés del dólar australiano, seguido del discurso que corresponde al jefe del Banco Central de Australia. Entonces, estas noticias como tal inciden de manera directa sobre el comportamiento de la divisa que corresponde. Tenemos aquí, por ejemplo, dos pares, el euro dólar australiano y la libra dólar australiano, y son las 10:22, nos encontramos a cerca de 8 minutos de que salga la noticia y vamos a ver cómo en el momento en que se llega a la publicación de la noticia, cómo esta va eh, a afectar de manera considerable el comportamiento o la volatilidad de lo que es el par como tal. Entonces, podemos ver en este gráfico, tenemos el euro dólar australiano y tenemos aquí la libra dólar australiano. Entonces, ¿cómo medimos el impacto de una noticia? Si nos remitimos a cualquiera de los calendarios económicos, tenemos por ejemplo aquí un calendario de FX Street. Entonces, dentro del calendario, bueno, primero tenemos que es una noticia de alto impacto, y por noticia de alto impacto entendemos que es una noticia que afecta de manera muy fuerte el comportamiento de la divisa y por ende el par en el que esta divisa se encuentre. Entonces, dentro del calendario, como ya he explicado en otras oportunidades, se encuentra una columna que es el dato previo, otra columna que corresponde al dato estimado y el dato que tendremos ahorita a las 10:30, que sería el dato actual o el dato que publique. Con base en estos datos vamos a calcular la desviación. Entonces tenemos la tasa de interés que me afecta de manera directa el dólar australiano, y por tanto tenemos que el dato previo sacado del calendario económico es de 3,1% y el dato esperado es de 3,35%, lo que me da una desviación de 0,25%. Con base en esta desviación, pues yo mediré el impacto de lo que es esta moneda. Entonces, para yo poder, digamos, medir el impacto, ya sea positivo o negativo, entonces debo hacer la siguiente operación. Pero primero debo tener en cuenta que la forma de medir el impacto de esta noticia se relaciona con base si la tasa de interés sube o disminuye. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el efecto sobre la moneda. Quiere decir que si el valor actual es mayor al pronóstico, pues esto es bueno para la moneda. Quiere decir que si el valor que publica el Banco Central es mayor a la previsión, pues esto impacta de manera positiva la moneda. Esto quiere decir que si yo al dato esperado le sumo la desviación, me da un valor de 3,60, lo que quiere decir que si el valor publicado es igual o superior a 3,60, pues esto va a generar un impacto positivo sobre la moneda. Caso contrario, en el caso de venta, si yo al dato esperado, es decir, 3,35, le resto la desviación, me da un valor de 3,10. Esto quiere decir que si el dato publicado es igual o inferior a 3,10%,
esto va a incidir de manera negativa sobre el dólar australiano. Por tanto, tenemos aquí, vamos a hacer aquí una simulación, por ejemplo, con el euro dólar australiano. Como el dólar australiano se encuentra en el denominador del par, esto quiere decir que yo hago la operación inversa de lo que me dice que debo hacer con respecto a la divisa. Por ejemplo, como el dólar australiano se encuentra en el denominador, entonces si el dato es negativo, pues yo debo generar una compra de este par. Si el dato es positivo sobre la moneda, pues yo debo generar una venta del par. ¿Por qué? Porque cuando el dato es positivo, obviamente el dólar australiano empieza a presionar sobre el euro, lo que hace que el par empiece a caer. En el caso contrario, cuando el resultado es negativo, quiere decir que la gente no quiere el dólar australiano y empieza a generar demanda sobre el euro. Entonces, eso por un lado, pero yo debo tener en cuenta estos puntos de referencia que están calculados con base en la desviación, que es la que finalmente me dice si el impacto de la noticia es fuerte o no es fuerte. Entonces son las 10:27 de la noche y nos encontramos aproximadamente a 2 minutos con 30 segundos de conocer esa noticia. Cabe resaltar que el resultado de la noticia, cabe resaltar que el resultado de la noticia, ese resultado de la noticia se conoce con un leve retraso con respecto a la publicación en tiempo real, es decir, que a las 10:30 se conoce el dato, pero nosotros a través de estos calendarios solamente nos podremos dar cuenta de el resultado, sino hasta 20 o 30 segundos después. Entonces, este calendario de FX Street me gusta porque no tengo que estar actualizando páginas. Por ejemplo, si yo voy a Forex Factory, yo voy a hacer una actualización y aquí pues ya me aparece un botoncito que es el que me estaría actualizando el resultado en el momento que vayamos a conocer esa publicación. Pero en el caso de FX Street, pues ella casi que solita se publica. Entonces son las 10:28 con 40 segundos. Estamos a un poco más de un minuto y algo. Vamos a abrir, por ejemplo, acá activar aquí la plataforma. Esta es una MetaTrader 4. Vamos a activar acá el calendario y vamos a ver entonces qué sucede. Como podemos ver, pues ya son las 10:29, estamos a menos de un minuto y entonces el precio ya empieza a moverse para arriba y para abajo, lo que quiere decir que, bueno, estamos próximos a una volatilidad. ¿Qué sucede? Que en el momento en que se conozca la noticia, vamos a ver que el spread empieza a ampliarse porque esta es una medida que toman los brokers para evitar de pronto especulación con base en noticias o que los operadores empiecen a utilizar autoclicks o software como estos para operar de manera directa sobre las noticias. Entonces, estamos a menos de 15 minutos y vemos cómo el precio empieza a subir y a bajar. Estamos en el par libra dólar o si quisiéramos en en el euro dólar australiano, y entonces estamos ya a poco. En este momento ya son las 10:30 y el precio empieza a subir. Entonces, la decisión de la tasa de interés es de 3,35%. Como el dato es igual al esperado, obviamente esto no genera mayor impacto sobre la moneda porque el valor obtenido pues es igual al valor que se esperaba. Entonces, por tanto, la desviación es igual a cero y esto pues no va a generar mayor impacto sobre la moneda. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que en el caso de los mercados,
pues la gente lo toma como, o los especuladores lo toman como si fuera un dato muy positivo. Entonces, esto genera que la gente empiece a comprar dólares australianos, o lo que es mejor, pues empieza a generar una caída fuerte sobre el euro dólar australiano. Por ejemplo, vemos acá la libra dólar australiano y vemos que el comportamiento pues es muy parecido. Hay operadores que se apoyan en software que se denominan autoclick, y con base en esta configuración ellos van a tomar decisión de compra o venta del par. Cuando tenemos resultados donde la desviación es igual a cero, el operador prefiere no hacer nada. Sin embargo, vemos aquí cómo en los mercados entonces el par empezó a caer. Entonces me van a preguntar, y bueno, si la desviación fue cero, ¿por qué entonces el par empezó a caer y por qué los mercados lo tomaron como si esto fuera una noticia muy positiva? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que los mercados los interpretamos, pero no debemos entenderlos, porque si nos matamos la cabeza entendiendo qué sucede con los mercados, pues la verdad jamás vamos a llegar a comprenderlos. Entonces simplemente podemos tomar decisiones como estas que tenemos acá. Yo establezco una desviación, y con base en esa desviación pues yo tomo unas decisiones. Si ninguno de esos dos escenarios se cumple, pues yo simplemente no hago nada, independientemente de la reacción que tomen los mercados. Hay momentos donde cualquiera de esos dos escenarios se da y de pronto el mercado toma la dirección que yo esperaba, pero eso no quiere decir que siempre va a suceder eso, ¿sí? Entonces, en este momento, pues lo mejor es simplemente no hacer nada. De todas maneras, para los operadores que son 100% técnicos, pues lo más recomendable en el caso de las personas que operan, que les gusta operar como scalping, o que les gusta operar en scalping, en modo scalping, pues lo mejor es alejarse de la operación o de la operativa mientras se vaya a conocer el resultado de estas noticias, ya que por operar en modo scalping quiere esto decir que vamos a operar en rangos muy estrechos, y un impacto como esto, un movimiento tan abrupto como los que generan estas noticias, me puede sacar del mercado. Esto en el caso pues de personas que vayan a operar el dólar australiano. Vamos a ver por ejemplo el comportamiento de otros pares. Por ejemplo, aquí tenemos el euro dólar americano y vemos que aquí pues por ejemplo no hubo una incidencia de esa noticia sobre este par. Por ejemplo, tenemos acá la libra yen japonés y vemos que simplemente aquí hay un comportamiento muy normal dentro de este par, y lo denomino normal porque el tamaño de las velas pues viene siendo el mismo a lo largo de los últimos periodos. Sin embargo, en el caso del euro dólar, pues sí vemos un salto abrupto durante los primeros minutos. Tenemos que desde el momento de la apertura, el precio saltó alrededor de, mirando las velas en periodos de una hora, el precio saltó aproximadamente unos 65 pips en el caso del euro dólar australiano, y en el caso de la libra dólar australiano podemos ver que el precio saltó aproximadamente unos 71 pips. Ahora miremos qué pasó durante el primer minuto. Tenemos aquí esta vela de gran tamaño, es la que me dice cómo fue que los mercados absorbieron el resultado de esa noticia o la publicación de esa noticia. Entonces tenemos velas pequeñas durante los últimos 30 minutos. Aquí las últimas velas podemos ver un comportamiento muy normal. Sin embargo, al momento de conocer la noticia, pues vemos, por ejemplo, que hay un gap, un pequeño gap, es decir, un pequeño salto del precio entre las 10:29 y las 10:30, aproximadamente casi unos 3 pips, 2,8 pips, y vemos que en el momento en que se publica la noticia, es decir, a las 10:30 de la noche, hora de Colombia, pues el precio saltó
casi 70 pips, aproximadamente 68 pips. Durante los minutos siguientes, el precio se devolvió 26 pips y a partir de ahí pues ha estado subiendo y bajando en un rango muy pequeño, pero el salto importante lo dio a las 10:30 de la noche. Primero con un gap de 2,3 pips en el caso de la libra dólar y luego sumado a esos 2,3 pips aproximadamente 69, 70 pips. Eso en el caso de la libra dólar. Entonces, ¿qué va a suceder posteriormente? Bueno, una noticia por sí sola no cambia la dirección del precio, pero la acumulación de resultados en el mismo sentido, por ejemplo, la acumulación de resultados positivos o la acumulación de resultados negativos pueden en el mediano y largo plazo hacer que un par en específico tome una tendencia específica. Por ejemplo, en el caso del euro dólar, aquí vemos pues que el precio viene bajando desde horas antes de conocerse la noticia. Sin embargo, esto no quiere decir que ese par vaya a tomar una tendencia como tal. Habría que mirar qué va a pasar en las próximas horas. Es posible, puede suceder que como el dato fue neutro, ¿sí? La desviación fue cero, después de este periodo el precio empiece a regresarse y el euro dólar australiano empiece a tomar un sentido alcista. ¿Qué tanto? Pues obviamente esto no lo sabemos. Debemos tener en cuenta que la labor del operador es interpretar los precios, no entender los mercados, porque entender los mercados es casi que una labor imposible. Entonces, podemos contar con herramientas técnicas y fundamentales para poder interpretar los precios, pero de ahí a entenderlos, pues yo insisto en que es una tarea difícil. Miremos, por ejemplo, cómo se viene comportando la libra dólar australiano en periodos de una hora, periodos de un día, perdón. Cada vela pues me representa periodos de un día y aquí vemos que el precio pues viene con un pequeño sentido bajista. Digo pequeño sentido bajista porque días antes, casi que semanas antes, el precio ha venido marcando un alza. Entonces, como digo, el precio viene de un alza y ahora me está marcando una caída y no sabemos qué pueda pasar con posterioridad. Esto pues me indica que el precio más bien viene moviéndose en un rango. En periodos de un día el precio viene moviéndose en rango y veamos por ejemplo el euro dólar australiano, donde aquí también el precio ha venido en periodos de un día, el precio ha venido bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando y pues aquí no sabemos qué tanto vaya a bajar después de la publicación de esta noticia. El movimiento fuerte pues me viene marcando en el caso del euro dólar australiano un alza relativamente fuerte, ¿sí? Y aquí tenemos días antes a conocerse esta noticia, pues que el precio ha venido haciendo una corrección a la baja, ¿sí? Aquí tiene una leve corrección al alza y aquí pues ha venido cayendo. ¿Qué va a pasar luego de que esta noticia se conoce con esa desviación pues de cero? Habría que mirar, pero como digo, una noticia como tal no cambia el sentido de la tendencia de un precio. Sería la acumulación de varias noticias con el mismo, o sea, con un resultado similar o un impacto similar que sí podría generar un cambio en el sentido de los precios. Entonces, bueno, por ahora vimos con base en este ejercicio cómo el resultado de las noticias impacta de manera fuerte sobre los precios. Por ejemplo, tenemos aquí velas en el pasado de 35 pips. Por ejemplo, aquí tenemos una vela en el pasado de 10 pips. O por ejemplo, tenemos aquí una vela de 20 pips. Pero en el momento de la noticia vimos cómo el precio se movió de manera abrupta, marcándome casi aproximadamente
unos 68 pips y vemos ahora cómo el precio se está devolviendo, siendo las 10:40 de la noche, hora de Colombia, y vemos cómo el precio, después de haber descendido 68 puntos de mercado, 68 pips, casi que se está devolviendo 40 pips. Entonces, yo pienso que esta volatilidad está dada por la desviación cero. En este caso, si por ejemplo el resultado de la noticia hubiese sido igual a uno de estos, ¿sí? Pues obviamente aquí sí la vela hubiese sido muy marcada y debemos tener en cuenta que estas mechas pues me marcan cierto grado de duda sobre el precio. Entonces vimos que el precio cayó con fuerza y ahorita se está regresando, casi que está devolviéndose. Esto pues debido a la misma desviación que como fue un valor neutro, pues entonces aquí no me va a marcar un cuerpo con mucha fuerza marcado, ya sea a la baja o ya sea al alza. Es probable que de pronto en las próximas horas el precio empiece a subir haciendo una corrección de esta vela que bajó con mucha fuerza. Bien amigos, entonces hasta aquí llegamos. Esto fue lo que los mercados nos arrojó. Entonces esta fue la publicación de la tasa de interés del dólar australiano por cuenta del Banco Central de Australia. Entonces, en resumen, un dato de 3,1 que era el dato del mes previo, un esperado de 3,35% y un dato publicado de 3,35%, generando que la desviación sea de 0%. Entonces, con esto les agradezco por estar acá y estaremos atentos a nuevas publicaciones de noticias para estar haciendo el seguimiento de estos resultados. Buenas noches y hasta luego.